¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Nunca nos rendimos. Qué gusto tenerlos aquí conmigo. Y bueno, espero que te la estés pasando increíble, que todo te esté yendo bien y que estés recibiendo lo mejor de bendiciones de parte de Dios en tu vida. Eso sería lo máximo, ¿verdad? Y bueno, amigo y amiga, pues bienvenidos, te saludo, te mando aquí un abrazo digital desde aquí donde yo estoy, donde quiera que me estés escuchando. Mientras observaba allí las estadísticas ahí que nos pones el Spotify o los podcasts, puedo observar de dónde algunos de ustedes nos están escuchando, así que te mando saludos a todo Estados Unidos, los que nos escuchan de México, de España y de todos los otros lugares de alrededor del mundo. Saludos y bienvenidos a este podcast. Este podcast tiene el propósito de caminar por la vida juntos, aprendiendo lecciones de diferentes lugares, combinándolos con la escritura para ayudarte a ti y a mí a nunca rendirnos, seguir adelante. Yo creo que eso se trata la vida, de seguir adelante a pesar de lo que pase, con la mejor de las actitudes. ¿Sale? Sale, amigo y amiga. Y bueno, pues en este día continuamos la serie de Fuertes bajo presión. La semana pasada nos quedamos en una parte donde hablamos acerca de cómo Sansón, estamos hablando de la historia de Sansón y Dalila, y cómo ellos dos representan ciertos aspectos o características de la presión. Ahora vamos a entrar ya más a profundidad en cuanto a lo práctico. Vamos a contestar juntos una pregunta muy interesante. Y la pregunta es, ¿cómo ser fuertes bajo presión? ¿Cómo podemos ser fuertes bajo presión? Y antes de responder la pregunta, vamos a cubrir un poquito de lo que un repaso a lo que ya hemos cubierto en estos episodios. La presión te puede destruir, te puede aplastar. Ha destruido matrimonios, ha destruido trabajos, carreras, ha impedido que personas descubran su propósito en la vida. Leí que una ilustración acerca de Hitler. Dicen que Hitler iba a ser un artista, que él entró a la escuela de arte. Pero dicen en este libro que leí que Hitler no logró terminar la escuela de arte porque la presión lo venció. Y en vez de seguir ese llamado artístico, decidió hacer las atrocidades y maldades que acabaron con muchas personas. Se cree que eso fue por la presión, que él no pudo con esa presión, así que decidió tomar otro camino. No sé, yo no sé qué tan real sea esto, o si están históricamente registrado, pero lo que sí sé es que personalmente en mi vida hay presión para diferentes cosas y me he dado cuenta que a veces la presión puede tomar lo mejor de mí, a veces la presión me puede impedir hasta grabar este podcast, hasta hacer el propósito que creo que Dios tiene para mi vida. Pero la presión está ahí. Y otro factor que te voy a decir de la presión es que la presión siempre va a estar ahí y siempre la vamos a enfrentar. Es parte de la vida. La vida está llena de presiones. Pero tenemos que salir o más débiles de la presión o más fuertes de la presión. Y es de lo que hoy vamos a contestar. Cómo salir fuertes o cómo ser fuertes después de la presión. Número 1, tú eres más fuerte bajo presión si la presión te lleva a acercarte a Dios. Al final de la vida de Sansón, a Sansón se acercó a Dios, oró a Dios otra vez y le dijo, dame una oportunidad otra vez, Señor, dame mi fuerza otra vez. Reconoció y volvió a mirar a Dios. La presión al final de su vida lo llevó a ver a Dios otra vez. La presión lleva a la gente a hacer tantas cosas malas.
y destructivas. La presión puede hacer, como te decía anteriormente, que cosas se destruyan. ¿Por qué no nos puede acercar a Dios? ¿Por qué no, en vez de tener un efecto negativo, por qué no tiene un efecto positivo? Lo tendrá si nos acerca a Dios. Imagínate a una mamá que tiene a un hijo que vive muy lejos. Esta mamá le habla a este hijo todos los días, hasta 2 veces al día. Y siempre le dice, hijo, te extraño. ¿Cómo estás? ¿Cuándo me vienes a visitar? No que vengas a vivir, pero solamente a visitarme. Y el hijo le contesta, no, ahorita no, madre. Ahorita estoy muy ocupado con mis negocios y mis trabajos. Pero sucede en esta historia que el hijo empieza a pasar por presiones en la vida. Y las presiones lo hacen perder su trabajo, su familia. Y cuando la mamá le habla, el hijo le dice, ya, deja de estarme marcando tanto, estoy ocupado, estoy por presiones que me están, tengo tanto estrés. Después de un día o dos, la ancianita lo vuelve a molestar. Y el hijo la vuelve a rechazar, pero ya empieza entonces a buscar a Dios y a pedirle a Dios por su hijo. Dice, Señor, y le dice en sus oraciones, Dios, tráeme a mi hijo. Tráemelo para estar con él. Haz lo que tengas que hacer, pero tráeme a mi hijo. Hasta que Dios desde el cielo, en esta historia, ¿verdad?, la mira y le dice, hija, yo te entiendo. Sé por qué le metes tanta presión a tu hijo. Es porque quieres estar con él. Y Dios le dice a la señora, yo hago lo mismo a veces. Dejo que las personas pasen por presiones para que se acerquen a mí porque los extraño. Extraño estar con ellos. Y a veces la única forma para que ellos vuelvan a verme es después de la presión. A veces la única forma en la que ellos se van a voltear otra vez a mí va a ser al pasar por la presión de la vida. Cuando pierdan el trabajo se acordarán de que yo soy el que suple sus vidas. Cuando pierdan quizás su salud se acordarán de que yo soy su sanador. Cuando pierdan su estabilidad se acordarán de que yo soy su roca. Cuando estén tristes y afligidos se acordarán de que yo soy su gozo. Y cuando sientan que hayan perdido todo en la vida y volteen a verme a mí, se acordarán de que yo soy todo lo que ellos necesitan. Pero más que eso, regresarán a mí, regresarán a casa, porque yo los he estado esperando todo este tiempo, los amo y quiero que estén conmigo. Esa es la palabra de Dios para ti, para mí. Dios quiere estar contigo. Y si permites que esa presión te acerque a Dios, entonces cumplió un propósito hermoso esa presión. Si la presión te aleja de Dios, no cumplió su propósito. Pero si te acercó a Él, ¡ay, qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Vamos a pasar por presión. Eso es inevitable. Pero la pregunta es cómo vamos a salir de la presión. ¿Lejos de Dios o más cerca de Dios? ¿Sientes presión? ¿Estás pasando por presión en tu vida? Métete a tu cuarto. Cierra la puerta y busca a Dios. Levántate 10 minutos más temprano y busca su rostro. Ora. Si vas a la iglesia, busca a Dios en la iglesia. Pon un plan de lectura bíblica en tu aplicación de la Biblia. Ponte recordatorios en tu teléfono que te recuerden leer la palabra, orar. Que la presión te lleve a buscar a Dios y no a rendirte. Si tienes que llorar en la ducha, hazlo. Mientras te estás bañando, hazlo.
Llora delante de Dios. Si tienes que llorar manejando, hazlo. Hazlo delante de Dios. Pasaste por una derrota. Una derrota que tú dices, fue mi culpa. Cambia de curso. Date la vuelta. Arrepentirse no es decir solamente perdón. Es decir, voy a tomar otro camino, voy a cambiar, voy a buscar a Dios. Fracasar no es fracasar, a menos de que dejes que esa falla te defina. Y sobre todo, amigo y amiga, que este momento saque lo mejor de Dios en ti. Dios está en el mismo camino donde está la presión, solo que poquito más enfrente. Yo siento a Dios en este lugar, amigo y amiga. Termino con estas frases. La enfermedad te cayó para alejarte, pero hoy puede acercarte. La pérdida de esa carrera, ese sueño, vino para desconectarte, pero hoy puede conectarte. La lucha en esa área que no has podido vencer está ahí para derribarte, pero hoy esa presión puede levantarte. Lo que el enemigo lanzó para alejarte de Dios, Dios lo puede usar para que lo conozcas más. Lo que venía para aplastarte, Dios lo usa para estirarte. Cuando la presión te venía a destruir, tú, si decides acercarte a Dios, Dios se va a voltear y te va a construir. La presión se volverá en tu más grande bendición. Acércate y no te alejes. Acércate y no te alejes. Acércate y no te alejes de Dios. La gracia de Dios es más que suficiente. Aún en tus derrotas, Él te mostrará sus victorias. Lo que tú pensabas que era una pérdida, en Él se convertirá en una ganancia. Él es el Dios de tus padres. Él es el Dios de tus antepasados, de Abraham, de Jacob, de José. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios de la derrota, no porque pierde, no porque tiene derrotas. Él jamás ha perdido. Pero Él es el Dios de la derrota, porque de una derrota Él saca victorias. Ay, Dios mío. Qué tremendo, amigo y amiga. Espero hayas disfrutado mucho este mensaje. Yo sí lo he disfrutado mucho. Desde estudiarlo hasta compartirlo contigo. Vamos a echarle ganas, amigo y amiga. Puro para adelante, sin rendirnos. Acuérdate que me puedes seguir allí en el Twitter. Ahí estamos, rendimos nunca, así toda una palabra. Y ahí vas a ver el podcast de Nunca Nos Rendimos Podcast. Ahí puedes seguir, podemos comentar, platicar y todo eso es chévere, ¿no? Bueno, amigo y amiga, te mando un caluroso saludo y te invito a que no te rindas en tu vida. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir confiando en Dios y sobre todo que esa presión nos acerque a Dios. Nos vemos para la próxima.